Dios está en este lugar. Solamente José lo creyó, la hermana María, la hermana Zuli, Cecilia, todos creyeron que Dios, amén, gloria a Dios. Dios está en este lugar, amén. Dios es bueno, amén, y cada día, verdad, nos muestra sus maravillas, amén. Yo te invito por un momento a que cierres tus ojos ahí donde estás y comienza a hablar con el Señor en esta hora. Desnuda tu alma delante de Él. Dile cómo te sientes, si has venido cansada, cansado. Dile al Señor si estás triste, si estás agotado. Muchas veces no hablamos con el Señor y Él es nuestro Padre eterno, ¿verdad? Él está ahí extendiendo su mano hacia nosotros. Él nos consuela. Dile al Señor cómo te sientes. Dile, Señor, te entrego mis cargas en esta hora. Mira mi necesidad, Señor. Oh, Señor, cuán solo me siento muchas veces. Señor, pero aún en medio, Dios, de esa soledad, tú manifiestas tu poder y tu gloria. Adora a Dios, dile cosas hermosas. No te preocupes por el que está a tu lado. Eres tú y Dios en este momento. Él está aquí, su presencia está en medio de nosotros. Él está buscando corazones dispuestos, corazones que estén dispuestos a sentir su presencia. Amén, Él está aquí, Él está aquí. Oh Señor, gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has comenzado a obrar en esta noche. Espíritu de Dios, en esta hora te doy la bienvenida. Te decimos en esta hora, Espíritu Santo, que sin ti no somos nada. Necesitamos de ti cada día, Espíritu de Dios. Dile, Espíritu Santo, lléname. Dile, necesito de tu llenura, Espíritu Santo. Anhela el Espíritu de Dios en esta noche. Anhela que el Espíritu Santo te llene de su poder, de su fortaleza, que te consuele. Vamos, dile al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, te necesito, Espíritu de Dios. Sin ti no puedo caminar, sin ti no puedo andar, sin ti no puedo hablar, sin ti no puedo predicar, sin ti no puedo cantar. Oh, sin ti no puedo tocar ningún instrumento. Díselo en esta hora. Oh Señor, gracias porque tú estás aquí, porque tú has comenzado a obrar maravillas, Espíritu Santo. Muchas gracias, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Amén. Él no nos ha dejado. Aunque muchas veces veamos situaciones difíciles en nuestras vidas, aunque muchas veces venga la enfermedad, venga la escasez, Él está ahí. Amén. Todo tiene un propósito en la vida. Amén. Y sabe que este es un tiempo profético. Este es un tiempo profético. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es un tiempo profético. Este es un tiempo de restauración. Este es un tiempo de cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es lo que falta a la iglesia. Lo que nos falta, creer más. Amén. Muchas veces sentimos a Dios lejano. Sentimos que Dios está allá en el tercer cielo y que Él está allá y nosotros acá. Amén. Y no creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Es un tiempo de restauración. Amén. Pero Dios necesita en este tiempo, amén, que aquí en la tierra sintamos lo que Él está sintiendo allá en el cielo. Amén. Amén. Eso es lo que Él quiere. En la oración del Padre Nuestro dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. O sea que Dios desea, ¿verdad?, darnos aquí en la tierra lo que Él piensa allá en el cielo. Amén. Él tiene pensamientos de paz para nuestras vidas. Amén. Y Dios ha venido hablando de la oración. Y aún el domingo hablaba de la oración que hace descender la gloria, ¿verdad? Vimos 5 niveles de gloria. ¿Cuántos en esta semana han estado orando porque esos 5 niveles de gloria vengan a su vida? Amén. Tenemos que poner por obra la palabra. Amén. Tenemos que orarle a Dios. Amén. Que Él llene nuestras vidas de su gloria. Amén. Y entonces Dios ha venido hablando, ¿verdad? Y en estos tiempos proféticos, Dios ha venido hablando de la oración. Y Dios quiere en este tiempo que cambiemos nuestra oración. ¿Sabe? Porque muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Dios lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Amén. Pedimos, ¿verdad?, conforme a nuestros planes y a nuestros propósitos.
y no nos preocupamos por averiguar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos. Amén. Necesitamos conocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben? Este es un tiempo en que ya la venida del Señor está cerca. Y por eso es que son tiempos proféticos, por eso es que son tiempos de restauración, por eso es que son tiempos de cumplimiento. Amén, porque ya la venida del Señor está cerca y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado promesas. Amén, y Dios, Jesús no va a venir hasta que no se cumpla en nosotros la promesa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces es tiempo de cumplimiento, porque Dios en estos tiempos apresura su palabra para ponerla por obra. Amén, porque Dios nos ha prometido bendecirnos aquí en la tierra. Amén, no solamente estamos esperando la gloria que vamos a ver en el cielo. Aquí en la tierra también el Señor ha prometido que nos va a bendecir. Entonces nosotros necesitamos ser entendidos en estos tiempos y cambiar nuestra oración. Porque podemos estar orando, podemos estarnos desgastando, orando y orando y orando, pero si no estamos orando conforme a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. De pronto estamos orando y no sabemos si eso no está bajo la voluntad de Dios, lo que estamos pidiéndole al Señor. ¿Sabe? Hay una historia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Amén. Dice que Israel pide reyes, lleva por título. Vamos a leer y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrarán para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y leemos el 18, dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. ¿Verdad? Había una petición de parte del pueblo de Israel. Ellos habían mirado a su alrededor y habían visto que las naciones paganas, las naciones extranjeras, estaban siendo gobernadas por un rey. Amén. Y le dijeron a Samuel: Samuel, ya tú estás muy viejo, nosotros queremos un gobernante como los de las naciones extranjeras. Amén. Y Samuel va donde el Señor y le dice: Señor, mira que el pueblo está pidiendo un rey. Dios le dice: bueno, concédele sus deseos, pero dile todo lo que pasará con ese gobernante. Amén. Ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dijo el Señor. Amén. Y vemos en la historia, ¿verdad?, que Dios acepta, por decir así,
que Saúl tome el reinado de Israel. Amén. Yo pienso que ese tiempo no era un tiempo propicio para escoger un rey. En ese momento prevaleció la voluntad del pueblo. Amén. Y Dios, con su voluntad permisiva, también lo permitió. Amén. Pero Saúl cayó en pecado. Saúl cayó en pecado y desobedeció a Dios. Amén. Y dice la Biblia en el capítulo 16 que Samuel lloraba por Saúl. Intercedía y oraba por Saúl. Y el Señor le dijo: ya no llores más. Amén. No llores por lo que yo he desechado. Amén. Y dice el Señor, ¿verdad?, que ya había escogido un rey. Amén. Ya Dios había escogido un rey. Y yo pienso que Dios había escogido ese rey desde mucho antes de Saúl, que era el rey David. Porque en ese tiempo prevaleció fue la voluntad del pueblo y Dios lo permitió. Pero después se estrellaron. Porque Dios le dijo: mira todo lo que va a pasar. Van a estar prácticamente en esclavitud. Y cuando clamen a mí, yo no los voy a escuchar. Amén. Y muchas veces nosotros caminamos así. Queremos, ¿verdad?, caminar bajo la voluntad permisiva de Dios y no bajo la voluntad soberana de Él. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Amén. Amén. Para que nos estrellemos y después nos recoge Él con pala. Amén. Amén. Dios lo que quiere en este tiempo, amén, es que nosotros pidamos lo que a Él le agrada, lo que vaya de acuerdo a su voluntad. Amén. No lo que nosotros pensemos que nos conviene a nosotros. Amén. Es lo que Dios quiere. Amén. Y por eso Dios en este tiempo está anhelando que su iglesia se levante con voz profética. Amén. Tenemos que levantarnos con voz profética, a profetizar conforme a la palabra. Es importante comenzar a usar el lenguaje profético. Amén. No todos somos profetas. Amén. Pero sí tenemos voz profética conforme a la palabra. Amén. Porque si nosotros comenzamos a hablar lo que dice el Señor en la palabra, estamos profetizando. Amén. Que es muy diferente al profeta. Amén. Todos podemos profetizar. Y es importante, amén, que nosotros en este tiempo levantemos con voz profética. Amén. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que comenzar a declarar las cosas que no son como si fueran. Amén. Tenemos que comenzar a hablar el lenguaje de la fe. Amén. ¿Sabe usted que Dios tiene fe? Dios tiene una super fe. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dios lo hizo por fe y por medio de su palabra. Amén. Y Dios pone autoridad en nuestras palabras. Amén. Y es necesario saber utilizar esas palabras. Es necesario saber utilizarla. Dios nos ha dado un poder, pero ¿cómo la estamos utilizando? Porque podemos ser bendecidos por medio de nuestra palabra si la utilizamos bien. Pero si la utilizamos mal, va a pasar como dicen los policías: todo puede ser usado en su contra. El enemigo todo lo puede utilizar en su contra si comenzamos a hablar mal. Amén. Entonces tenemos que tener presente esto, que Dios puso autoridad sobre nosotros. Dios nos ha dado un poder. Dice la palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tenemos que comenzar a orar profetizando. Tenemos que comenzar a orar profetizando un avivamiento, restauración en nuestro hogar. Amén. Restauración en nuestras finanzas. Y escuchaba a alguien que decía que no es bíblico profetizar. Que no es bíblico, que eso no está en la Biblia. Amén. Yo no creo esto. Porque dice la Biblia, ella misma se reconoce como la profecía más segura. Amén. Ella, la Biblia. Amén. Más segura, la palabra profética más segura. Entonces nosotros tenemos el poder, amén, para profetizar.
que los matrimonios son restaurados, que los hijos que se han apartado vuelven al camino, que los hijos que están en el mal camino cogen su camino derecho. Amén. Así es. Tenemos que empezar a profetizar y hablar palabras, ¿verdad?, que vengan de parte del Señor. Amén. Dice la palabra que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. La esencia de Dios es la fe. Amén. La esencia de Dios es crear donde no hay nada. Amén. Y estamos mirando alrededor y no estamos viendo lo que queremos. Pero ahí es donde Dios acciona. Porque sabe algo, Dios o la fe no niega la realidad de lo que estamos viviendo. De pronto nuestra realidad es una. Estamos viviendo una realidad. De pronto hay algunos que no tienen trabajo. De pronto el otro, su realidad es que el hogar está destruido. De pronto el otro es que su ministerio ha decaído. Es una realidad que estamos viviendo. Pero Dios necesita esa realidad para poder activar nuestra fe. Amén. Amén. La realidad no niega, pero ahí es donde comienza la fe a hacer efecto. Comenzamos a decir, yo sé que en este momento estoy así, pero Dios me sacará, ¿verdad?, a un mejor lugar. Amén. Creyendo que Dios va a actuar. No importa lo que estemos pasando en el momento, pero es la fe que nosotros debemos tener. Amén. Y aún la oración profética es un arma de guerra poderosa. Es un arma de guerra espiritual. Amén. Pero hay algo, iglesia, y que nosotros debemos tener cuidado, es con las oraciones hechiceras. ¿Por qué? Porque no podemos manipular la oración. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. Nosotros no podemos manipular la palabra de Dios. Amén. No podemos comenzar a orar sobre algo que no es la voluntad de Dios. A mí me agradaba cuando el profeta Farid, él dijo, yo profetizo con esto. Me encantó porque es que esto es lo que habla. Amén. Nosotros no podemos, dice la palabra, la Biblia dice que en la mucha palabrería hay pecado. Amén. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está escrito aquí. Amén. Amén. Y debemos tener cuidado con estas oraciones. Amén. Nosotros tenemos que comer palabra. Porque no podemos hacer como dicen los estudiantes. Mami, ora para que me vaya bien en el examen. Ay, si no has estudiado. Más bien estudia para que el Señor en medio del examen, ¿verdad?, te revele y te dé sabiduría y puedas. Amén. Pero ¿qué vamos a orar si ellos no han estudiado? Amén. Y entonces, ¿qué vamos a hablar si no leemos la palabra? Amén. ¿Qué vamos a profetizar si no escudriñamos la Biblia? Amén. Tenemos que comenzar a comer palabra. Amén. Para comenzar a cambiar nuestro lenguaje. Amén. Cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestro lenguaje, se va a ver el avivamiento en nuestras vidas, porque esta palabra es la que da vida. Muchas veces caminamos y escuchaba una palabra que decía, hablan, que los cristianos hablamos de una resurrección o de un hombre que resucitó y nosotros caminamos como muertos. Y es verdad. Muchas veces no mostramos al Cristo que tenemos. Y Cristo resucitó y se bajó de la cruz, pero nosotros parecemos unos zombies. Amén. Caminando, arrastrando los pies, la cabeza, porque no hemos leído la palabra, no nos hemos introducido, ¿verdad?, en lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. No lo hemos entendido porque no estamos escudriñando las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras por obligación. Amén. Si queremos tener una vida próspera y fructífera en el Señor, porque nosotros tenemos que clamar. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aquí estoy porque yo llegué y Dios me tiene que bendecir. Nosotros tenemos que clamarle a Él, pedirle. Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión todos los confines de la tierra. Pídeme. Amén. Él dice, pídeme. Tenemos que abrir nuestra boca. Amén. Entonces tenemos que comenzar a activar esta oración profética. Amén. Y para eso tenemos que definir qué es la oración profética, ¿verdad? Primero, ¿qué es la profecía? Es articular palabras dadas por el Espíritu Santo para la edificación de otros. Amén.
Dice en el libro de Corintios, capítulo 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. O sea que el Espíritu Santo da las palabras y nosotros en oración la articulamos para beneficios de otros. Amén. Entonces, la oración es una conversación del ser humano con Dios. Y la profecía es Dios hablando al hombre a través del hombre. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la oración profética es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros a favor de otros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Y cuándo desarrollamos nosotros esa oración profética? Cuando caminamos con la sensibilidad del Espíritu Santo. Por eso debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Necesitamos llenarnos de su Espíritu. Amén. Y cuando nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios, nosotros vamos a orar como el Espíritu ora. Nosotros vamos a pensar como el Espíritu piensa. Y vamos a sentir sus emociones. Porque el Espíritu Santo se contrista. Se entristece cuando hay algo que no le agrada. Y cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, vamos a sentir todo esto. Vamos a sentirlo. Amén. Y ahí es cuando vamos a desarrollar la oración profética, porque Él es el que nos va a guiar. Amén. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos de nosotros tenemos que dejar fluir la oración profética. Amén. Porque de pronto tenemos palabra profética. Amén. Pero suena hueca, vacía. Amén. Y debemos tener cuidado porque cuando nosotros comenzamos a orar profetizando, puede entrar un espíritu de confusión y un espíritu de error. Y aún podemos dañar personas. Podemos dañar personas por medio de una profecía mal dada, salida de nuestra carne. Amén. Por eso dice que tenemos que escudriñar las escrituras. Amén. Por eso es que muchas veces no fluye la oración profética. Amén. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entremos en este nivel para que Dios nos revele, se puede decir, el futuro. Vamos a saber cuando el enemigo, miren, en este tiempo se ha movido un desánimo en la iglesia. En este tiempo muchos han querido abandonar el barco y mucha iglesia hemos estado desapercibidos. Amén. Porque si de pronto hubiésemos estado apercibidos, nos paramos en la brecha y comenzamos a atacar al enemigo, y el enemigo hubiera tenido que retroceder. Y él tiene que retroceder en el nombre de Jesús porque él está vencido. Amén. Y nosotros tenemos que pararnos en la brecha a orar y a pedirle a Dios que nos revele las estrategias del enemigo. Amén. La iglesia tiene que entrar en ese nivel. Y no solamente los guerreros, no solamente los de liberación, no solamente los intercesores. Toda la iglesia tiene que estar apercibida al mover del enemigo. No podemos estar desapercibidos porque así como es tiempo de cumplimiento, como es tiempo de restauración, los tiempos también son malos, son peligrosos. Amén. Porque Dios está apresurando su palabra y el enemigo no quiere. Amén. Él quiere llevarse por delante a todo el mundo. Amén. Él ha lanzado la red a ver cuántos se van con él. Cautelosamente entran. Sí, Señor. Yo le decía esto a las intercesoras. Yo decía, el enemigo dice que ha descendido con gran furia sobre los hijos de Dios. Pero él no va a mostrar su furia así. Él va a entrar sigilosamente, cautelosamente. No nos vamos a dar cuenta. Cuando si estamos desapercibidos, vamos a sentir sus ganas. Amén. Tenemos, iglesia, que comenzar a caminar sobre esto. Tenemos que comenzar a orar en profecías, pero profecías conforme a la palabra de Dios. Amén. Y dice en 2 de Pedro que es la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atento
como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, orar conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 103:20? Que los ángeles del Señor ejecutan su palabra y obedecen la voz de sus preceptos. O sea que cuando nosotros oramos conforme a la palabra, los ángeles de Dios escuchan la voz del Señor. Amén. Dice, los ángeles ejecutan su palabra y obedecen la voz de sus preceptos. Si comenzamos a pedir conforme a lo que nosotros creemos, ¿qué nos van a dar? Si los ángeles no están escuchando la voz de Dios. Y digo la voz de Dios porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso es que debemos comenzar a orar conforme a la palabra, porque los ángeles conocen la palabra. Amén. Y ellos cumplen los preceptos del Señor. Ejecutan su palabra. Amén. Es tiempo de levantarnos. Hay palabra profética entre el pueblo. Amén. Pero por eso es que muchas veces no vemos el cumplimiento, porque es pura palabrería, y los ángeles no escuchan esas palabras. Ellos escuchan es la voz del Señor. Ellos escuchan es cuando usted dice, Señor, tú dices, clama a mí, yo te responderé. Tú dices que tú eres nuestro proveedor, tú vas a traer provisión. Y comenzamos a declarar palabra, y ellos obedecen. Amén. Ellos obedecen, porque son ángeles servidores. Amén. Nosotros muchas veces no vemos el cumplimiento, aun cuando oramos conforme a la palabra, porque muchas veces hay oración conforme a la palabra. Esta es una iglesia que ora conforme a la palabra. Amén. Amén. Pero sabe algo, que muchas veces también no la confesamos, porque la palabra tiene que ser recibida. Mire, toda esta palabra profética que han venido trayendo estos profetas los viernes, nosotros tenemos que atesorarla. Toda palabra profética que venga de parte de Dios, tenemos que atesorarla, tenemos que recibirla, tenemos que confesarla, tenemos que proclamarla. Pero ¿sabe qué hacemos? Se acaba el servicio, nos vamos y se nos olvida lo que predicaron. Y en el transcurso de esa semana vienen situaciones difíciles y no nos acordamos de lo que Dios nos dijo el domingo. Amén. No nos acordamos de que Dios dijo que vendría una gloria. Acabó. Yo las tengo anotadas porque no me las aprendí. Pero hay que ver la gloria Shekinah. La Shekinah de Jehová. Y tenemos que comenzar a proclamar, Señor, la gloria de Shekinah, la gloria. Gloria al Señor. ¿Sabe? Tenemos que confesar la palabra. Tenemos que comenzar. En el libro de Ezequiel, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 37. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, ¿oí qué? Palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor en estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor, los huesos se juntaron cada uno, hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Hay que profetizar sobre eso que está seco. Amén. Dice que estaban secos en gran manera, o sea que ya esos huesos se estaban partiendo de lo secos que estaban. Ya se estaban desintegrando. Amén. Y el Señor dijo: háblales conforme a mi palabra. Amén. Profetiza sobre esos huesos secos. Y dice que Ezequiel le dijo, el Señor le dijo a Ezequiel: vivirán estos huesos. Y dice Jehová el Señor: tú lo sabes. Amén. Solo tú lo sabes. Y podemos estarnos preguntando ahora, o el Señor nos podrá preguntar: ¿crees que esa situación se solucionará? Amén. ¿Crees que tu hogar puede ser restaurado? Amén. ¿Tú lo crees? ¿Crees? ¿Puedes profetizar sobre esa situación que estás viviendo? Tenemos que comenzar, amén, a creer, a soplar aliento de vida sobre aquello que creemos que está muerto. Amén. Tenemos que comenzar a declarar palabras sobre nuestros hijos. Tenemos que comenzar a declarar palabras sobre este lugar. Tenemos que comenzar a declarar palabras cada día sobre nuestro ministerio. Amén. El Señor dice en su palabra que todo lo que el Padre le dio, nadie se los arrebata de su mano. Y esa es una palabra que nosotros podemos orar, porque el enemigo no va a poder apartar de los caminos del Señor a muchos de nosotros. Amén. Porque dice el Señor, ¿verdad?, que Él se lo dio y que nadie se lo puede arrebatar de su mano. Amén. No se dispone. Amén. Que tenemos que comenzar, iglesia, tenemos que comenzar a entrar a ese nivel de oración. Tenemos que comenzar a declarar sobre lo que creemos que está muriendo. Amén, amén. Tenemos que comenzar a declarar esa palabra de bendición sobre nuestros hijos. Amén. ¿Sabe? Porque es que detrás de la situación que podamos estar viviendo hay una palabra profética que tenemos que comenzar a lanzar. Dios ha dado palabra para cada situación de nuestras vidas. Cuando hay enfermedad, hay palabra. Amén. Cuando hay fracaso matrimonial, hay palabra. Cuando los hijos se apartan, hay palabra. Para todo Dios es sabio, y a cada situación nos ha dado una palabra. Para la juventud hay palabra. Amén. Pero tenemos que confesarla y proclamarla. Tenemos que comenzar a leer palabra para poder proclamar, para poder declarar. Amén. ¿Cuántos van a comenzar a leer Biblia? Amén. Amén. Tenemos que comenzar a proclamar, la iglesia, porque es que es un tiempo en que Dios quiere, ¿verdad?, que entremos en lo sobrenatural. Esta es una iglesia de poder. Esta es una casa ministerial. Esta es una casa donde se levantan ministerios poderosos. Pero ¿sabe qué? Que muchos hemos retrocedido. O si no hemos retrocedido, nos hemos quedado donde estamos ahí. Y no queremos ni para adelante ni para atrás, sino ahí. Amén. Y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, pero tenemos que entrar en el nivel. Es tiempo, Shirley, de que te levantes. Es tiempo de que profetices sobre ese ministerio que se ha estancado. Es tiempo de que des aliento de vida, amén, a esa situación que puedas estar viviendo. Es tiempo ya, es tiempo de que nos levantemos. Nosotros no nos podemos quedar, amén, no nos podemos quedar estancados. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos, amén. Podemos sentir cómo el enemigo se mueve en medio de las situaciones, cómo quiere destruir los hogares, cómo quiere destruir las familias. Amén. A los niños, cómo se ha ensañado con los niños. Amén. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que nos levantemos. Amén. Amén. Es tiempo, iglesia. Tenemos que empezar a proclamar palabra. No podemos detenernos. No podemos detenernos. Y pido a Dios, ¿verdad?, que nos ayude. Pido a Dios en esta hora que cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar por un momento. Señor, yo te pido en esta hora, Dios. Tú conoces los corazones, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, tú conoces cada vida que está aquí, Señor. Tú conoces cada situación, tú conoces cada pensamiento. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tú sabes las decisiones que cada uno ha decidido tomar. Señor, en esta hora yo te pido, Dios mío,
que tú comiences a dar fuerza, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, comienza a ministrar fuerza a cada vida, Señor. A todo aquel que está cansado, Dios mío. Yo proclamo en esta hora que tú esfuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Señor. En el nombre de Jesús, comienza ahora, Padre. Te lo pedimos por el poder que hay en tu palabra. Ahora, Dios mío, ahora, Señor. Espíritu de Dios, da convencimiento, Señor, a cada persona que está en este lugar, a cada hermano. Tú eres el que convences al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence ahora, Dios mío, a tu pueblo, Señor, de que volvamos nuestra mirada a ti, Señor. Convence a tu pueblo en esta hora, Dios mío, que no es en vano, Señor, estar en tus caminos. Espíritu Santo, fluye en esta hora. Fluye, Espíritu de Dios, fluye ahora. Ministra cada vida, Señor. Ministrala con tu poder, eres tú. Es tu poder, es tu Espíritu Santo. Ahora tomando cada vida. Ahora, Señor, ahora. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Ministra las vidas, los corazones, Señor. Ministra, Dios mío. Pasa un bálsamo sanador por las dolencias, Padre. Señor, aquellos que han dicho no puedo más, Dios mío, en esta hora levántalos, Señor. Levanta, Dios mío, a tu iglesia. Levanta a tu iglesia con poder, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido ahora, Señor. Oh, Dios mío, trae respuesta a cada petición. Mira la necesidad de tu iglesia, Señor. Mira lo que tu pueblo que hoy está aquí humillado delante de ti te está pidiendo, Padre. Ministra, Dios mío, en esta hora, Señor. Ministra las vidas, Padre. Ministra con poder, Señor. Mira la necesidad de cada uno, Señor. Señor, ayúdanos a no retroceder, Padre mío. Ayúdanos a avanzar, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, papá. Oh, Dios mío, una iglesia que muchas veces se ha sentido cansada. Una iglesia que muchas veces se ha sentido sola. Oh, Señor, porque la iglesia somos nosotros. Señor, consuela a tu pueblo si hay tristeza, Padre. Consuela las vidas ahora, papá. Hoy te decimos que te necesitamos. Dile al Señor que tú lo necesitas. Dile, Señor, yo te necesito. Sin ti no soy nada. Dile, Señor, ayúdame a avanzar. Ayúdame a meditar en tu palabra, Dios mío, porque necesito esta arma de guerra. Dile, dame sabiduría para entender tu palabra. Si muchas veces no la entiendes, pídele sabiduría a Dios. Él dice que Él la da en abundancia y sin reproche. Pídele sabiduría al Señor, aleluya. Oh, santo eres Dios. Espera en el Señor, aleluya. Él dice que los que esperan a Él no serán avergonzados. Dice que no tendrán falta de ningún bien, dice el Señor. Pero busca cada día más de su presencia. Sin Él no somos nada. El Señor dice en esta noche que Él satisfará el alma cansada. Amén. En esta hora si hay tristeza porque de pronto no está la situación como tú quieres. Si te has sentido cansado y eso te ha llevado de pronto a pensar retroceder. Padre, en esta hora, Dios mío, ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Oh, Dios mío, muchos no han visto respuesta, Padre. Y están desesperados, Dios, tú lo sabes. Pero también sabes que has permitido esto, Dios mío, para que avancen, para forjar un carácter. Oh, Señor, gracias por tu inmenso amor. Oh, el Señor sacia el alma abatida en esta hora. Da consuelo a los corazones, papá. Trae descanso, Señor. Trae descanso, Padre. Trae descanso, Señor. Que tu pueblo pueda aprender a descansar en ti, Dios. Anima a tu pueblo, oh Dios. Señor, en esta hora, Dios mío, yo intercedo, Padre. Lloro delante de tu presencia.
presencia, papá. Te pido que levantes a este pueblo, Señor. Te pido que ayudes a mis pastores, Dios. Que tú tomes el control de este lugar. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos de ti. Vamos, desgarra tu alma delante de Dios. Él sabe de lo que tienes necesidad. Pero Él quiere en esta hora que tú abras tu boca y le digas: Señor, necesito de ti. Dile: Padre, cuánto te necesito, Señor. Sin ti no soy nada, Dios. Vamos, díselo, díselo. Él está aquí. Oshataraba gente que dice que ama maíza. Y Sataraba maíza gente le dice que. Oh, santo, 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 tu presencia, Señor. Tu presencia en este lugar, aleluya. Tú no nos has dejado, Señor, tú no nos has desamparado. Porque aún en medio del silencio, Él extiende su mano hacia ti. Su oído no se ha grabado a tu oración, iglesia. Su mano no se ha cortado. Has visto aún en medio de la situación su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por tu inmenso amor, porque sabemos que nos amas. Gracias, Padre. Gracias porque tú comienzas a restaurar, a sanar, porque tú comienzas a dar un ánimo pronto a tu pueblo, porque hemos entendido, Señor, que tú avanzas al lado de nosotros, que tú te mueves cuando nosotros nos movemos, Señor, porque así nos los enseñas en Éxodo, Padre. Oh, Dios mío, cuando el pueblo se movía, Dios mío, cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Iba dirigido por Dios. Cuando la llama de fuego avanzaba o se detenía, el pueblo se detenía. Tenemos que caminar bajo la voluntad soberana de Dios. Tenemos que pedir la guía de su Santo Espíritu. No podemos caminar bajo la voluntad permisiva, porque llegará el día en que nos estrellaremos. Tenemos que vivir conforme a la voluntad soberana de Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú traes descanso a tu pueblo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.